nueva jornada. Saludamos a todos los hermanos y hermanas en la fe que se conectan diariamente con nuestro programa, conversando las escrituras. Hoy, un poquito más tarde, bueno, producto que hoy día tenemos nuestro día libre en el trabajo. Así que bendecimos a cada uno de los que están presentes. Nuestra hermana Catherine Navarrete, Dios le bendiga, junto a su esposo, a sus hijos y a toda su familia. También a Janet Escobar. Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Dice bendiciones para todos. El Señor bendiga grandemente. Deleítate a sí mismo en Jesús y considera las peticiones de tu corazón. Sí, amén. Debemos cada día deleitarnos en el Señor, puesto que, como dijo el salmista, este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Saludamos también a Ronnie Raúl Music. Dios le bendiga a Ronnie. Amén. Hemos estado, hermanos, conversando en estos días, porque así se llama el programa, conversando las Escrituras, el libro de Primera de Timoteo, que es un libro, hermanos amados, ministerial, por decirlo así, donde el Señor, a través del apóstol Pablo, da las instrucciones al ministro, y no solamente a este ministro llamado Timoteo, sino a todos los ministros, a los que somos ministros del Señor, porque nosotros también tenemos corrección, hermanos amados, también Dios nos exhorta, amén. El ministro no es Dios, por si acaso, el ministro es un hombre sujeto también a pasiones igual que ustedes, que también está aprendiendo día a día, ¿verdad? Y está siendo guiado por la misericordia y la bondad de Dios, amén. Así que no debemos pensar que el ministro es un ser, pero de otro planeta, amén. No es así. Por eso que el Espíritu de Dios, a través de Pablo, les da las recomendaciones y nosotros debemos estar orando por nuestros pastores, ¿verdad? Para que ellos guíen la congregación de acuerdo a la Escritura, amén. No de acuerdo a lo que ellos piensan, no de acuerdo a lo que ellos creen que es así. Dios nos dé esa sabiduría siempre, hermanos amados, para apacentar su grey. Y el último capítulo, ¿verdad? Bueno, el verso 5, perdón, 25 del capítulo 5 concluye, asimismo dice, se hace manifiesta las buenas obras y las que son de otra manera y no pueden permanecer ocultas. Está hablando con respecto a los pecados. Hay pecados que se hacen manifiestos al instante y hay otros que se descubren, ¿cierto? Después. ¿Mm? Pero todo, no hay nada encubierto. El Señor no deja nada encubierto que no haya de ser manifiesto. Ahora esto es beneficioso para la iglesia. Muchos a veces se escandalizan, ¿cierto?, cuando ocurren estas cosas. Nosotros debemos tener la suficiente madurez para entender que la iglesia es un puñado de hombres y mujeres que está siendo santificados, o sea, eh, perfeccionados, la fe. Por tanto, cuando Pablo ocupa la palabra santo, se está refiriendo a dos cosas. Santo significa también apartado. Nosotros somos santos en Cristo, somos apartados, pero nos falta la segunda etapa, que es la perfección, y la tercera, que es la redención total, y esa se va a producir cuando usted y yo ya seamos transformados de este cuerpo. Hoy día estamos en la santificación, ¿verdad? El proceso que va haciendo cambiar nuestras vidas. Y ahora, ¿cómo se produce la santificación? ¿Cómo se produce ese proceso? A través de la Escritura. No hay otra forma. Sí, mientras menos conozcamos de Cristo, ¿verdad? Y se provoquen desorden dentro de las iglesias, dentro de los cultos, por decirlo así, de las congregaciones, eso habla de una pobreza de Cristo, una pobreza del conocimiento. Por eso que, hermanos, hacemos hincapié siempre en que se predique la palabra en los púlpitos, se predique, se enseñe, no se entretenga a la gente, no se use de la emoción, la emocionalismo, como se está provocando hoy día y de un tiempo a esta parte. Los predicadores prácticamente no enseñan nada de nada, y solamente se dedican a emocionar, que haya salto, que haya grito, que haya llanto. La Escritura no habla de eso. Entonces, la pobreza de Cristo hoy día se refleja en la iglesia, de una pobreza. Por eso que hay dimes que te diré, hay contienda, no hay temor de hablar de uno del otro,
no hay temor de irse de un lado a otro, no hay temor de no congregarse. Es una pobreza de Cristo. El congregarse tiene un sentido, hermanos amados, un sentido. Eh, Cuando el libro de Hebreo dice, no dejando vuestras congregaciones, como muchos tienen por costumbre, habla de una importancia del congregarse. Muchos dicen, no, pero si Dios está aquí, está en mí, está en mi casa, yo oro aquí. En cierto modo es media verdad. Y la media verdad no es verdad, hermanos amados. Entonces debemos entender el sentido de la santificación. Entonces, por eso que nuestro programa tiene ese sentido de empaparle a usted de Cristo, de empaparle de la doctrina de Cristo, de empaparle y de llenarse, hermanos amados, de ese Espíritu Santo que también nos hace. Entonces, ahora, ¿cómo comprobó esto? El Señor fustigó a Israel, diciéndole, cierto, a través de los profetas, mi pueblo fue perdido por causa de que le faltó el conocimiento. Cuando no hay conocimiento, hay ignorancia, y la ignorancia es un paso fácil al engaño. Por eso debemos escudriñar, hermanos amados, día a día las Escrituras, darnos el tiempo, preguntar, amén, inquietarnos si valoramos o no valoramos esta palabra. No podemos ser católicos como los católicos, que es cierto, ellos tienen su Biblia ahí abierta en el Salmo 91, ¿verdad? En un símbolo de, ¿cómo se llama esto? Superstición. La palabra de Dios es para leerla y para practicarla. Amén. Cuando el Señor habla y le dice a los discípulos, en aquella hora no penséis lo que hay de decir, porque el Espíritu da la palabra, y se lo está diciendo a los discípulos. ¿Y sabe por qué se lo está diciendo a los discípulos? Porque los discípulos estuvieron aprendiendo 3 años y medio con Él. Entonces el Espíritu iba a traer a memoria lo que ellos aprendieron. Y no fue así. No fue así el día de Pentecostés. Cuando vino el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu fue derramado. Y ellos, Dios bendiga a Isaac Vázquez Muñoz, Dios le bendiga, un abrazo. Iglesia con Fraternidad Apostólica, Dios le bendiga. No fue así. No es que en el momento va a venir una palabra. No, no, no es eso. Se lo dijo a sus discípulos, a ellos. No penséis en ese momento lo que hay de decir, porque el Espíritu Santo os da la palabra. ¿Qué palabra? Les va a traer a memoria. Entonces, cuando yo leo la Escritura y me confronto a una situación, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Me trae a memoria cómo salvar esa situación. Eso es, hermano. Amén. No hay aquí algo místico, hermanos amados. Porque la gente es como mística, así como nosotros somos gentiles, ¿verdad? Y muchos practicamos, ¿verdad? Cosas místicas por mucho tiempo, la brujería, la hechicería, el catolicismo romano, ¿verdad? Que nos hizo practicar tantas cosas. Por la ignorancia, ojo, los hizo, no los hace, los hizo. Entonces nosotros debemos desechar toda esa basura y poner en práctica la palabra. Por eso que Pablo es tajante con Timoteo y decís, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a qué, a su concupiscencia. La palabra es importante, iglesia. Por esto está este legado, este libro, este es el legado de Dios. ¿Me permite un segundito? 2 segundos. Perdón, hermanos. Entonces, hermanos amados, la palabra de Dios es la que tiene real importancia.
Dios bendiga a nuestra hermana Osmilda Torres, desde Cuba. Dios le bendiga. Amén. También a nuestra hermana Rebeca Carolina Colombo Silva. Dios le bendiga. Perdón. Por eso que cuando Pablo dice, el Espíritu de Dios a través de Pablo, dice que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, ¿cierto? Para preparar al hombre o al hombre de Dios para toda buena obra. ¿Cómo me voy a corregir mi camino si no sé lo que le agrada a Dios? ¿Cómo? Entonces, ¿qué se predica en las iglesias hoy día? El misticismo ha cobrado un terreno importante dentro de la iglesia. El problema es que los ministros no tienen discernimiento para ver. El pragmatismo. ¿Qué decir? La gente se conforma con ir el día domingo, ¿cierto? Escuchar un mensaje, que luego se le olvida, saltar, gritar, llorar, y a su casa. Y no hay cambio. No hay transformación. ¿Por qué? ¿Cómo entiendo yo que estoy haciendo bien o mal? Cuando Dios escoge a los sacerdotes, en el antiguo tiempo, dice que ellos deben enseñar lo santo, y a diferenciar, perdón, entre lo santo y lo profano. Y si el ministro está ciego, si un guía está ciego, ¿qué pasa a los que son guiados? Eso el Señor le dijo a los fariseos: guía ciego, que coláis el mosquito, traigáis el camello. Si un ciego guía a otro ciego, los dos van al precipicio. Ahora, la misma escritura dice, tu palabra es luz. Entonces, ¿qué debo hacer yo como ministro? ¿A qué debo acogerme como ministro? ¿A predicar lo que yo pienso? ¿Lo que se viene a mi mente? ¿O lo que dice la escritura? Juzgue usted. Usted me podrá decir, no podemos juzgar. Sí, usted tiene una capacidad de juzgar entre lo bueno y lo malo. Sí, por algo Dios nos ha dado discernimiento. Nosotros sí podemos emitir juicio. El juicio que nosotros no podemos emitir es un juicio de condenación. Usted cuando se levantó por la mañana, usted ya emitió un juicio, dijo va a ser calor hoy día. Ya enjuició el día. ¿Se fija, no? Está sucio esto. Ya enjuició. Nosotros juzgamos en todo momento. El problema que a nosotros nos han enseñado mal y nos han coartado nuestra libertad que Cristo nos dio para poder emitir un juicio, no un juicio condenatorio, ni un juicio de admiración, sino que un juicio realmente, ¿estoy bien aquí o no estoy bien? Hay gente que se va de las iglesias porque tiene un problema personal con alguien, pero son incapaces de arreglar su situación. Y Dios le ha dado la capacidad de pedir perdón y de perdonar. Y eso es todo por el desconocimiento de la palabra de Dios. Dice, todos los que están bajo el yugo, el capítulo 6 de 1 Timoteo, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes. Y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Fíjese, aquí está hablando del comportamiento laboral que tiene que tener un creyente. Si sirvo bien a ese amo que no es creyente, o a ese patrón que no es creyente, a ese jefe que no es creyente, mayormente debo servir bien al que lo es. Hay una palabra que se dice, que yo la ocupo mucho, con excelencia. Si usted es un cristiano y está en una empresa, usted debe hacer su servicio con excelencia, no al ojo del amo, no cuando el jefe lo esté viendo. Eso habla mal de usted y habla mal del evangelio, habla mal de la doctrina. Está aquí la escritura. Si no es solamente el comportamiento que yo tenga dentro de la iglesia, hermanos amados. A veces cuidamos el lugar santo, ¿cierto? Decimos el púlpito es un lugar santo. Y nuestra vida,
Dios mora en nosotros. Debemos cuidar nuestra vida espiritual, más que lo material, más lo que va a perecer, hermanos amados. Entonces, esto habla del comportamiento, donde en mi trabajo o en las labores que yo efectúe. Esto también habla bien de un buen cristiano. Habla de la perseverancia en lo que ha creído. Hay cristianos que son contestadores, ¿cierto? Con sus jefes. No, es que usted deje la justicia a Dios. Usted no se tome en sus manos la justicia. ¿Ve qué importante la escritura? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Que usted sea respondón, que usted sea contestador, o que usted haga su trabajo bien. Hasta de eso se preocupa el Señor. Pero a veces eso lo vemos, porque a lo mejor decimos, no, si Dios no está aquí, Dios está en la iglesia, ¿no? Dios está el día domingo ahí, cuando vamos al culto, y ahí lloramos y gritamos y saltamos y los otros días de la semana, Dios no está. Estamos igual que los griegos. Los griegos eran así. Los griegos tomaban sus dioses, hacían sus dioses y lo encerraban en los templos. Por eso que Pablo le dice a los griegos, Dios no habita en templos hechos con manos, para sacarlos de su ignorancia. Porque el Dios que nosotros predicamos no es un diosito, no es el de arriba ni el barba, no, el Dios que nosotros predicamos es Jesucristo. Aquel que se hizo hombre, vino a la cruz, murió, pagó el pecado suyo y el mío, para que usted y yo pudiéramos tener salvación. Si no, estaríamos todos perdidos, esperando y aguardando el día de la ira de Dios. Sin embargo, hoy día estamos esperando el día de nuestro arrebatamiento, o tal vez el día de nuestra partida. Pero si partimos, vamos felices. Amén. Y gloria al Señor. Si alguno enseña otra cosa, dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿ve? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que seamos hombres y mujeres piadosos, pero piadosos de verdad, conforme a la doctrina. Hay dos extremos, el hombre pío y la mujer, o sea, y el hombre impío. Usted puede ser pío, piadoso, o impía, no temeroso de Dios. No hay un tercer camino. Por eso decía adelante que la palabra nos va perfeccionando. La palabra nos va haciendo ver nuestros errores. Y ahí es donde trabaja el Espíritu en nosotros, por medio de la palabra. La palabra es la que hace todo. La palabra es la que a usted le habló, lo convirtió, ¿cierto? Lo convenció que estaba por mal camino y lo trajo. Todo lo hace Dios por medio de la palabra. Por eso que Pablo dice que a Dios le plugió o le plació que por medio de la predicación del Evangelio se salvasen los hombres. Dios podría haberle dicho, ya lo salvo todo. No, había que pagar el pecado. Había que pagar el precio. Y Dios estuvo dispuesto a pagarlo a él. Y luego envía a predicar esta novedad, esta nueva. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Fíjese, y para el hombre es una locura. ¿Cómo? Yo creyendo esto y solamente arrepintiéndome, bautizando, voy a ser salvo. Al Señor le plació que de esta manera pudiésemos ser salvos. Luego dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hay algunos que solamente les interesa el dinero. Y todo lo hacen por dinero. Nada lo hacen por amor. Estos, dice el apóstol Pablo, que los que no enseñan la sana doctrina están envanecidos. Hoy día podemos ver diversidad de enseñanza. Basta meternos, hermanos amados, a las redes sociales para ver,
¿cierto? Uno que que tiraba el vestón, botaba a la gente, otro que le impone la mano a la gente, la botan de espalda, otros saltan, otros gritan y viene un euforismo así, pero, hermano, yo no lo veo en la escritura eso. Cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, cuando los casi 120 fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar idiomas y glorificaban a Dios en idiomas diferentes. No entraron en éxtasis, no perdieron la noción, porque cuando empezaron la gente a hablar que estos están borrachos, están llenos de motos, en ningún momento perdieron la noción. Pedro se puso en pie con y dijo, estos no están borrachos. Esto lo fue dicho por el profeta Jonás, que citó la escritura. Citó la escritura, hermanos amados, la escritura. No citó otra cosa. No dijo así, dice el Señor, me parece esto otro, ni empezó a alucinar. Y les predicó el Evangelio, les predicó la verdad. Pero esta gente inventa cosas. Son misticismos. No se deje engañar por eso. Por eso Pablo dice que sed sobrios y velad. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que significa velar? Estar atento, hermanos amados. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Usted conoce la voz de Dios. ¿Sabe cuándo Dios le está hablando? ¿Y cómo le habla el Señor? ¿Lo sabe o no lo sabe? Tal vez lleva 50 años en el Evangelio y todavía no sabe cuándo habla Dios y cuándo habla el hombre. La iglesia no es una iglesia mística. La iglesia es una iglesia espiritual, hermanos amados, espiritual. Y la doctrina del cielo no es de la tierra. Por eso no se deje engañar. Estas personas deliran, hermanos amados, deliran. Creen que con eso convencen al otro. Dios bendiga a nuestra hermana María Paduro. Y esto ha convertido, ¿cierto?, el Evangelio en fuente de ganancia. Se han enriquecido, buenos autos, buenas casas, una vida ni siquiera austera. Ni siquiera austera. Hemos visto los escándalos a través de la televisión, de diferentes denominaciones pseudos cristianas, donde los pseudos pastores se han envanecido y se han enriquecido, dejando de lado el llamamiento, si es que Dios lo llama. Porque Dios al hombre que llama es diferente. Algunos fueron constituidos por familiares. El pastor, el papá era pastor, el papá lo ungió pastor, después se hizo obispo y así. Cuidado, cuidado, hermano. Tengamos cuidado. Pero porque la gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Debemos ser seres piadosos, pero también debemos estar contentos con lo que tenemos. Como dice Santiago, contentados con el sustento y con el abrigo. Dios me dio esto hoy día, alabado sea el Señor. Sigo siendo piadoso. No por eso voy a cambiar mi manera de ser. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Verdaderamente. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aleluya. Nosotros tenemos que entender, primeramente, y esto es lo que el Espíritu Santo dice a través de Pablo, que nada hemos traído. Esta camisa no es mía. Y aunque me la echen el día de mi velorio en mi cajón, se va a pudrir. Y para arriba no me la voy a llevar. No me la voy a llevar, porque yo nada traje. Y por eso no debemos enamorarnos de las cosas que están en la tierra. Es categórico el apóstol, ¿cierto? Hablándole aquí a un ministro de Dios, porque aquí, se lo vuelvo a decir, esta es una carta ministerial y que todos los ministros deberíamos considerar, porque a algunos se les ha olvidado considerar todas estas enseñanzas. Pero también, en cierto modo, a la iglesia le ayuda, porque también tenemos hermanos que son avaros. Avaros.
¿sí? Aman el dinero. Dios los ha prosperado y el dinero es de ellos nomás, y ahí. Y no bendicen a los hermanos que están necesitados. Esto lo dije el día de ayer y lo vuelvo a decir. Y no todos, por supuesto. Y dentro de uno de los dones está el dar. ¿Sabe usted? Están los que dan, los que reparten. Por eso debemos escudriñar un poquito más la escritura para saber qué es lo que significa el evangelio, hermanos amados. A veces me encuentro con gente que transita por el evangelio y son verdaderos seres sociales, con una instrucción totalmente absurda, totalmente catolizada. ¿Por qué? Porque la raíz del catolicismo todavía sigue en la iglesia protestante. Sí, la doctrina fundamental de la iglesia católica es esa, mire, y llévela a la de hoy. Hasta el modo de culto es así. Hay que examinar, pastores, hay que examinar, ministros de Dios, qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos dio. Debemos sentarnos a meditar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muchos salieron del catolicismo, pero siguen siendo católicos. Claro, no tienen a María, no tienen los santos, pero tienen otros ídolos que no se ven. El amor al dinero, el amor a las cosas materiales, el esforzarse cada día más por tener, y dejar de lado lo más importante, que es lo que Dios le dio. ¿Qué le entregó a usted, Señor? Salvación. De eso debe ocuparse usted, de su salvación. Sí, el trabajo tenemos que trabajar, claro que tenemos que trabajar porque tenemos que comer. Pero Jesús siempre habló contra el afán y la ansiedad. Y hay muchos que están sumidos en el afán, están esclavizados por el afán y viven afanados. No, no puedo asistir al culto. Cada día más se hacen más ignorantes con respecto a la escritura. Perdón. Perdón, más tú, oh hombre de Dios, ahora le hablo a usted, más tú, hombre o mujer de Dios, huye de estas cosas, huye. Y sigue qué cosa? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mire cuántas cosas. 1, la justicia. 2, la piedad. 3, la fe. 4, el amor. 5, la paciencia. Y 6, la mansedumbre. Sigue estas cosas. Pelea. Sí, la vida es una constante lucha. Sí, constante lucha. Es una pelea, es una batalla. Pero debemos pelearla. Porque estamos aquí. No podemos estar sentados esperando que venga el enemigo. Debemos hacerle frente. ¿Tenemos las armas? Sí. Tenemos las herramientas. Tenemos, primeramente, que somos salvos. Segundo, tenemos el Espíritu Santo a nuestro favor, que habita en nosotros. Tercero, tenemos la palabra profética más segura. ¿Se fija o no? El apóstol Pedro dice esto. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien a estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Tenemos todo lo de ganar? Sí, pues, por eso es que Pablo dice que con Cristo somos más que vencedores. Mire, bueno, un ejemplo, cuando Elías tuvo la gran victoria contra los profetas de Baal, que el Señor se la dio haciendo descender fuego del cielo, ¿verdad? Consumiendo el holocausto, consumiendo las piedras, consumiendo el agua. Después Elías recibe una amenaza de Jezabel. Le dice, así me haga el Señor si yo no pongo la cabeza tuya como la de uno de los profetas. O sea, si yo no te corto la cabeza mañana, así me haga el Señor, o sea, también mi cabeza. Y Elías sintió miedo de la amenaza y huyó. ¿Qué contraste? Hoy día una gran victoria y mañana encerrado en una cueva. ¿Cómo? ¿Cómo explicamos eso? Hoy día una gran victoria sobre 450 profetas que le fue cortada la cabeza. Y mañana
encerrado en una cueva por una amenaza. ¿Le cuadra? Teniendo a un Dios tan grande. Se olvidó, Bolía, de que él le había ordenado que hiciera ese desafío, porque fue Dios el que le ordenó hacer el desafío. O tal vez Elías confió en sí mismo. Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano ¿a qué? A la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho de la buena profesión delante de muchos testigos. Echa mano lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene usted del Señor? Te lo dije recién. Tiene la salvación, tiene la palabra, tiene el Espíritu Santo. ¿Poco? ¿O quiere más? Su deuda está pagada. Nadie lo puede acusar. Está justificado. ¿Qué más? ¿Qué más quiere? Porque le puedo enumerar muchas cosas. Entonces, no se quede impávido. Pelee, pelee. Esto es lo que el Señor dice. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho de la buena profesión delante de muchos testigos. Pedro dice que nosotros fuimos llamados a esta vocación, profesión, vocación. No es ser evangélico, es ser un hijo de Dios. Es una profesión. Por tanto, hermano, no se quede impávido. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Ahí tiene un ejemplo. Tuvo miedo el Señor a morir. Tuvo miedo de los latigazos. Tuvo miedo de los escupitazos, de las ofensas. Tuvo miedo de la cruz. ¿Qué dijo Jesús? Nadie me quita la vida. Nadie. Yo la pongo de sí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hermano, el diablo no tiene más poder que el que usted le pueda dar. En la cruz nuestro Señor lo venció. Le quitó todo. Todo. Y se lo dio a la iglesia. Lea la carta a los Efesios. Y asegúrese. Asegúrese que guarde, dice, el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿hasta cuándo debo de ser yo? Hasta que el Señor venga. No es solamente el día domingo, el día de culto, en cuanto yo debo sujetarme al Señor. Todos los días yo debo sujetarme, obedecer al Señor, hasta que Él venga. El Evangelio no es un Evangelio de momento. Dios bendiga a mi hermano Humberto Fuentes. No es un Evangelio momentáneo, de día. Hoy dicen muchos, tuvimos un culto precioso, un super culto. Y hay cambio, ¿no? Hay cambio, hay transformación. Hay otros que corren de allá para acá, de país en país, de pueblo en pueblo para ser prosélitos. Ojo con eso. Ojo con el proselitismo. Porque Dios no nos llamó a ser prosélitos. Dios nos llamó a ser discípulos para Él. No prosélitos. O yo sigo a este pastor. Lo que diga este pastor, yo. No, hermano. No sea seguidor de hombres. Ni a mí tampoco me siga. A mí, siga al Señor. Y siga las enseñanzas del Señor. Amén. El cual dice, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, al único que tiene inmortalidad, el que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Esta es una doxología que aplica aquí Pablo, amén, para entregarla no solamente a Timoteo, sino también a nosotros. Dios bendiga a nuestra hermana Carmen Varas. A los ricos de este siglo, escuche, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Usted disfrute de lo que Dios le dio, su trabajo, disfrútelo. Y si tiene cómo compartir con el que necesita, compártelo. No acumule riqueza, no las acumule.
que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Está hablando a los ricos que están en la iglesia. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Echen mano también a la vida eterna. ¿Mm? ¿Usted ha escuchado predicar los sermones de los curas? ¿Fustigan al rico? ¿Le hablan estas cosas? En la iglesia protestante tampoco se habla estas cosas. ¿Y por qué? Se les puede acabar el diezmo a los pastores. Se les puede acabar la buena ofrenda. Hay que hablarlas. La palabra es para todos. Desde el pastor hasta el último hermano. Porque nosotros también somos exhortados por Dios. Te lo dije al principio. Hermanos, Jesús dijo, haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde el orín no corrompe ni los ladrones minan. Hoy día te ve cómo están los robos. Ya sea plena luz del día. Portonazos, encerronazos, y todos terminados en azos. Ahí están. Seamos ricos en buenas obras. Disfrutemos lo que Dios nos da. Si hay más, compartámoslo. Yo bendiga a nuestra hermana Salamoya. Compartámoslo. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. No es solamente el aleluya y el gloria a Dios, hermanos amados. O Timoteo dice, los últimos 2 versículos, guarda lo que guarda lo que se te ha encomendado. Oh, Timoteo, ocupa la expresión oh, con H. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Culmino con estos 2 puntos. Hoy día muchos creyentes se han metido mucho en internet y predicadores amparados o argumentando de la falsa llamada ciencia, que la tierra es plana, que hubo otra creación en el huerto, que había otra mujer antes que Eva. Mucho cuidado. Que los platillos voladores. Cuidado. Son vanas estas prácticas. Dios no nos ha llamado a predicar esas cosas. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio. Y quizás para muchos no agrade lo que yo hablo. Y lo hablo con mucho respeto. Pero también lo hablo con mucho temor. Si usted encuentra que yo estoy mal, escríbame. Escríbame. Y hágame entender. Y si usted me lo hace entender por la palabra, yo no tengo ningún problema en decir me equivoqué. Estaba equivocado. No quiero ser un guía ciego. No. Quiero ser un hombre de Dios. Que ame a Dios y que ame lo que es de Él. Y usted como oveja de Dios es del Señor. Y yo debo amarle. Dios me manda a amarle. Y por amor a eso, hablo la verdad. ¿Qué verdad? La Escritura. No mi verdad. No, no mi verdad. La verdad de Dios. La verdad de Dios. Nos tomamos este tiempo. En otros días más temprano. Nos dedicamos, hermanos amados, a esto. Para hacer entender a la criatura de Dios que si va por buen camino o va por mal camino. Debemos tener claro el concepto del Evangelio, de lo que significa el Evangelio. Debemos tenerlo muy, muy claro. Muy claro. Y alabado sea el Señor. Y glorificado sea Él por siempre y para siempre. Porque Él es bueno. Porque su misericordia se expresa cada día. Dios abra los ojos de vuestro entendimiento
como dijo el apóstol Pablo, para poder entender la gracia y la sabiduría de Dios. Fíjese que usted es un beneficiado, usted es un bienaventurado. A veces no tenemos, quizás tenemos para comer a lo justo, pero no valorizamos lo que tenemos de Dios. Me viene a la mente cuando Israel menospreció el pan, el maná. Dijo, tenemos esta cosa. Maná significa cosa. Esta cosa para comer. Pero no dimensionaban, escuche bien, para dónde Dios los llevaba. Porque acuérdese que cuando Dios los saca, les promete que los va a llevar a una tierra que fluye leche. Bien, ¿cierto? La promesa estaba. Hubo un tránsito que podría haber sido de 10 días. Se convirtió en 40 años. Y fíjese que si usted lee los Salmos 78, si no me equivoco, lee la historia ahí en el libro de Números de Génesis, perdón, y de ahí en adelante, se da cuenta cómo ellos menospreciaban cuando venía la aflicción, cómo ellos menospreciaban las cosas de Dios. Hoy día hay creyentes iguales. Cuando están bien, dan gloria al Señor. Pero cuando están mal, ponen en duda. El libro de Eclesiastés dice mejor, y con esto concluyo, hermano, mejor es el fin del negocio que su principio. Pablo le dijo a los corintios, si nosotros esperamos a Cristo en esta vida, en Cristo en esta vida, o sea, que nos va a enriquecer aquí, que nos va aquí a hacer todas las cosas aquí, somos los más miserables. Examínese. ¿Es usted un miserable o es usted un verdadero hijo? La Escritura nos dice, examinaos si estáis en la fe. Amén. Yo también me examino. ¿Soy un miserable? ¿O si soy realmente un creyente hijo de Dios? La fe es una sola. No existe la fe asociativa. Porque mi papá o mi mamá, no. La fe es personal. Y la fe es la fe de Jesucristo. Cada cual corre su carrera, personalmente. Así que Cristo cuando dijo, el que no aborrece padre, madre, esposo, hija, y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Corrimos conjuntamente como pueblo, como iglesia, como cuerpo. Pero nuestra convicción es personal. Y cuando nuestra convicción es personal, esto ayuda, ¿cierto? Al cuerpo. Que el Señor Jesús le bendiga. Mañana, por la mañana, si Dios así lo permite, mándeme sus preguntas. Yo quiero que usted pregunte. Yo quiero que usted se inquiete. Yo quiero que usted, hermanos amados, quiera aprender. Como yo también quiero aprender. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga.